Bueno, sí. Bueno, pues buenas tardes, muchachos de la materia de cultura mediática. Bienvenidos a los profesores. El día de hoy vamos a tener nuestra conferencia magistral sobre el tema de la narrativa gráfica, cómics, manga, narrativa transmedia en términos audiovisuales. Y bueno, para esta plática tenemos a un especialista de primera línea, que es el doctor Miguel Rubio, que él actualmente es académico del Departamento de Diseño de la Ibero, pero que ha colaborado mucho con nosotros en el Departamento de Comunicación y que de hecho ha sido profesor de esta materia de cultura mediática. Miguel es diseñador de origen, estudió en la UNAM. ¿Sí es en la UNAM? Sí, diseño lo estudié en UNAM. Y estudió un doctorado en Francia y se especializó en este tema de la narrativa gráfica y es uno de los especialistas que contamos en la Ibero en esta temática, así que esta es la razón por la cual hicimos la excepción en este semestre de pedirles a todos que se conectaran una hora antes de la clase, porque Miguel tiene clase de 4 a 6 y no podía acompañarnos a las 5. Así que primero que nada, antes de darle la bienvenida a Miguel, le agradezco a todos los alumnos y profesores que hayan hecho un espacio para conectarse una hora antes a la clase. Y bueno, Miguel, pues muchas gracias nuevamente por tu apoyo. Gracias por compartir tus conocimientos con los muchachos y adelante con la conferencia. Bienvenido. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias a todos mis colegas profes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio. Muchas gracias a los chicos y bueno, reitero el agradecimiento que hacía el profesor Samuel con pues esta modificación de horario. Vamos a iniciar entonces esta charla remontándonos, es algo bastante clásico, pero tenemos que hacerlo, a unos 19.000, 17.000 años de antigüedad con las pinturas rupestres de Lascaux. Porque estas pinturas rupestres pueden ya ser evidentes algunos aspectos que todavía constituyen la narrativa gráfica moderna y contemporánea. Por ejemplo, la secuencia de imágenes que vemos o el movimiento sugerido por la disposición espacial de los animales plasmados por el hombre primitivo, ya nos estaban prefigurando la composición de la página actual. Si bien estamos frente a una narrativa secuencial, no podemos decir estrictamente que se trata de narrativa gráfica, hay muchos elementos que faltan. Por ejemplo, la palabra escrita, aunque dentro de un posible contexto ritual se especula acerca de la presencia de la palabra hablada alrededor de la creación de estas pinturas rupestres. Pero tampoco tenemos una delimitación clara de la página, con sus viñetas y canaletas que constituyen algunos de los aspectos formales de la narrativa gráfica. Algo similar podríamos decir por parte del tapiz de Bayonne, considerado uno de los antecedentes de la narrativa gráfica. De manera paralela, en el Japón, lo voy a hacer un poquito más grande, perdón. En el Japón del siglo XII, tenemos estas obras que se conocen como chokujiga o emakimonos, literalmente rollos de imágenes, que se atribuían a un monje llamado Toba y están considerados de parte del Frente Oriental como el antecedente del manga. Incluso el propio estudio Ghibli tiene un cortito animado donde nos muestra estos emakimonos. Lo pueden buscar en YouTube, es bastante interesante. En Japón también tendríamos, por ejemplo, perdón, se me fue aquí. Ajá. El manhwa, no es manga, es manhwa con W en vez de G, de Hokusai, ¿no? Que es bastante posterior, es del siglo XVI más o menos. Sin embargo, las pinturas de Lascaux son interesantes, perdón, no, porque estamos con las pinturas de Lascaux. Ah, sí, las pinturas de Lascaux nos interesan porque prefiguran algunos de esos aspectos de la narrativa transmedia, presente cuando la narración visual se continuaba y complementaba mediante rituales y escenificaciones, hasta culminar en una forma de narración muy particular, que quizás a veces no tenemos en cuenta. La casa era esa narración, finalmente que transmediáticamente, si lo vemos con este concepto actual, estaría vinculada a estas producciones. ¿Qué tanto el hechicero de Trois Frères, que es este, sobre el cual muchos han especulado, no anuncia ya el cosplay, otra forma de narrativa transmedia, derivado de cómics, mangas y películas? Es un poco broma, pero no tanto. El segundo aspecto que podemos encontrar es un intento por encarnar el alma de aquello que se está dibujando, el alma de los animales que más tarde se cazarían.
Esta encarnación tiene lugar mediante algo muy particular que sí concierne de primera mano a la narrativa gráfica, y es la exacerbación de los rasgos físicos. El tercer aspecto que nos interesaría como prefiguración de la narrativa transmedia es una vertiente ritual, mágica y sobre todo mitológica. Esto tiene que ver más bien con las temáticas que son muy importantes en la narrativa gráfica actual. Vamos a verlas más adelante. Por primitivos que parezcan, estos tres aspectos siguen activos en las producciones actuales de narrativa gráfica. Esto hace de este medio uno con una tradición narrativa y estética muy peculiar, que remite con más insistencia, evidencia y fuerza que otra forma comunicativa a los relatos más antiguos de la humanidad, aquellos de los primeros narradores. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta charla me voy a centrar en 4 puntos muy importantes para la narrativa gráfica, los cuales dan cuenta de algunas de sus potencialidades y especificidades comunicativas. Primeramente, la naturaleza mixta o híbrida de la narrativa gráfica. Después, la fisiognomía, que ya había mencionado. Posteriormente, la vertiente mitológica, que tiene que ver con temáticas, si no exclusivas, sí muy presentes en estas producciones. Y por último, la narrativa transmedia y la transtextualidad, que es un tema que nos interesa sobre todo de manera contemporánea. Comencemos con la naturaleza mixta de la narrativa gráfica. Esta característica, como ya se habrán dado cuenta, no forma parte de las 3 a las que me había referido con las pinturas rupestres de Lascaux. Asimismo, recordarán que les dije que estas pinturas rupestres no podían considerarse narrativa gráfica. Pues bien, esto se debe a que esa naturaleza mixta, basada y definida como la hibridación entre texto e imagen, es el elemento que de manera moderna estaría diferenciando a la narrativa gráfica de otras formas comunicativas. Aquel elemento que define la identidad de este medio. Si bien hay casos experimentales como el de Arzac de Moebius, creo que no tengo aquí imágenes, donde esto se cuestiona, pues bueno, podemos asumirlo como una generalidad muy importante. La noción de la naturaleza mixta de la narrativa gráfica surgió con los últimos alientos del romanticismo, por allá de la segunda mitad del siglo XIX, en Suiza. Y fue formulada por quien está considerado el primer teórico y padre de la narrativa gráfica, Rodolphe Töpffer. Su nombre se escribe así. Normalmente se le pone diéresis cuando se traduce al español. Rodolphe Töpffer, en un artículo de 1837, acerca de su libro Señor Jabot, que pueden ver aquí, cuya portada pueden ver aquí, y publicado, esto es importante, a instancias de Goethe, ¿no?, su amigo, empieza a problematizar de modo agudo las relaciones entre texto e imagen y escribe. Voy a citar. Este libro es de naturaleza mixta. Se compone de una serie de dibujos trazados mediante autografía. Paréntesis, esto era una técnica de reproducción de la época. Continúo con la cita. Cada uno de esos dibujos se acompaña por una o 2 líneas de texto, que paréntesis podemos ver aquí. Continúo con la cita. Los dibujos, sin ese texto, no tendrían más que una significación obscura. El texto, sin los dibujos, no significaría nada. El conjunto forma una especie de novela tan original que no se asemeja a una novela más que a otra cosa. Cierro la cita. Este texto merece ser analizado, a pesar de que se tratan de ejemplos muy primitivos. Nos permiten entender claramente a qué se refiere esto. La naturaleza mixta de la obra, el carácter inseparable del texto y la imagen, incluso la elección del término oscuro, son muestras importantes de la sagacidad de este señor Töpffer frente a un medio que recién había inventado. Si pensamos, de manera actual, en el término novela gráfica, debemos preguntarnos, bajo la perspectiva de Töpffer, en realidad, ¿qué tan novela es este producto? Sin dificultad, Töpffer introduce un concepto que incluso hoy en día no nos resulta del todo evidente y que durante la historia se perdió, que las narraciones en este medio tienen como fundamento la complementariedad de lo lisible y lo visible. Lo que el texto va a ofrecer es precisamente lo que la imagen no puede dar y viceversa. Esto es más significativo aún, dado que Töpffer era un escritor y pudo haberse apoyado totalmente en el lenguaje escrito. En todos sus textos sobre el género que inventó, Töpffer nunca dejó de referirse a esta solidaridad entre texto e imagen. Vamos a ver la siguiente imagen, esta,
perteneciente a el señor Crépin, Monsieur Crépin, esta imagen. Y vamos a analizarla rápidamente. Aunque formado únicamente por texto, el cuadro que tenemos aquí a la izquierda es una imagen por derecho propio, ya que nos permite ver la elocuencia y comunicar la elocuencia autosatisfactoria del abogado, incluso antes de que leamos el texto. Ni siquiera lo entendemos, la caligrafía es un poquito difícil, por no mencionar que se trata de un francés ni siquiera muy actual. Entonces no estamos leyendo el texto, pero sí lo estamos viendo como imagen y está comunicando esta elocuencia autosatisfactoria a la que me refiero. No tenemos que entender para nada el significado de cada palabra para entender el significado gráfico del conjunto. Entonces, este es un ejemplo bastante claro. Fíjense además que hay otras cuestiones que son importantes en términos de comunicación. La propia posición de la mano, la boca abierta, precisamente en complementariedad con el texto, nos está indicando que el personaje está dando un discurso y es elocuente. Básicamente es la idea, muy sencilla. La otra gran invención de Töpfer se refiere a su trabajo con el texto escrito, lo que hoy en día denominamos en el entorno anglosajón como lettering. Dibujados manualmente, los textos armonizan a la perfección con una imagen que incluso tiene rasgos de texto escrito. Esta homogeneidad en la factura, esta paridad de trazo permitida por la técnica de la autografía, que era similar al papel calca, es uno de los aspectos más fundamentales del género que creó Töpfer. Transformando en una fuerza innovadora su ignorancia del dibujo clásico, Töpfer trató de llevar la escritura y el dibujo al mismo nivel de pureza comunicativa. Vamos a ver esta imagen, que forma parte de la historia de Alberto, que nos da cuenta de lo anterior. Se trata de una interacción entre texto e imagen que solo el trabajo tipográfico manual, el lettering al que me refiero, podría permitir. Es muy interesante ver cómo en el primer cuadro tenemos una gran proporción de imagen y una muy pequeña parte de texto. La imagen del texto, fíjense en los demás cuadros, se van a invertir poco a poco, hasta que al final el recuadro de texto va a imponerse sobre una imagen que ya en este punto podemos calificar de trazo escrito. Este es precisamente un ejemplo muy claro de la naturaleza mixta de la narrativa gráfica. Fíjense aquí, sobre todo en la última, perdón, voy a hacer más esto. De hecho, lo voy a ocultar mejor. En la última imagen, el dibujo del vaso se vuelve texto y el texto se vuelve mucho dibujo. ¿Qué nos está comunicando brevemente? No sabemos tampoco el texto, pero entendemos las figuras. Nos está comunicando esto, el estado de ebriedad en el que se sumen los personajes, ¿no? Brindan, y fíjense aquí como también hay una noción de lo temporal, hablando de lo haciendo eco del audiovisual. Hay una noción del tiempo, y esto es lo que hace también a la narrativa gráfica una forma comunicativa basada en lo temporal, dada su naturaleza secuencial. Es importante ver que no solamente se trata de una viñeta tras una viñeta, sino que la proporción también estaría comunicando algo. Cuando se empieza a cerrar el espacio horizontal de cada viñeta, ¿de qué se nos está hablando? De que el tiempo pasa de manera más corta. Y bueno, ¿qué es lo asociado al tiempo? El que están bebiendo finalmente estos personajes. Beben con mayor frecuencia. Y precisamente el texto que está perdiendo su legibilidad no se está hablando del estado de embriaguez en el que se sumen los personajes, ¿no? Entonces, es lo que está comunicando este ejemplo muy sencillo. Este concepto de naturaleza mixta de Töpfer fue novedoso en una época en la que el texto solía limitar el significado de una imagen en vez de potenciarlo. Esto ocurría sobre todo con las placas de títulos de un cuadro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros veíamos un cuadro que nos dice la noche estrellada en el texto, o la noche triste, ya nos estamos predisponiendo precisamente a limitar el significado de una imagen. Lo que Töpfer proponía tenía que ver más bien con amplificar el significado de la misma. Esto de Töpfer, esta propuesta de Töpfer impactó mucho en sus contemporáneos, como el grabador Granville, quien empieza a utilizar letras que se mueven en el tiempo, ¿no? Y que, por ejemplo, como en este ejemplo, dan un caso muy extremo de la interrelación entre texto, concepto y forma, ¿no? Las flores, es lo que dice aquí, y las flores precisamente están adaptando su forma al contenido, al valor semiótico
de la palabra, ¿no? Lo mismo ocurre aquí con toda la nervadura. Esta es precisamente esa interrelación, esa naturaleza mixta de la imagen. Algo muy interesante con respecto al tiempo, perdón, a estos ejemplos, es también este ejemplo que podemos ver que pertenece a Guillaume, ¿no? Donde, fíjense, la forma del texto también se convierte en una imagen al evocar todas estas líneas que se utilizaban antes con los primeros teléfonos, perdón, ¿no? El texto se convierte en esas líneas. Algo similar ocurre también con Eisner, Bill Eisner, de manera más contemporánea, donde en este ejemplo el concepto de agua que está lloviendo, ¿no? Dice, bueno, entonces todo el día la lluvia cayó sin piedad sobre el Bronx, y todo este concepto moja literalmente, de lluvia, moja literalmente a las palabras, y las palabras están cobrando parte de la humedad con esta naturaleza mixta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la nieve, ¿no? En este otro ejemplo que también es de Billy Eisner. La nieve, las ventiscas están dándole una forma al texto. Entonces, esto lo podemos ver quizás con cierta claridad en estos autores, pero es importante mencionar que tras medio siglo después de que Töpfer hubiera elaborado sus reflexiones sobre esta naturaleza mixta, ellas iban a caer en el olvido. Esto precisamente lo podemos ver en una adaptación de la autografía de Töpfer perteneciente al señor Criptograma. En el señor Criptograma, esta adaptación está hecha por un ilustrador que se llamaba Champ y se publicó en un periódico. Una de las primeras modificaciones, que es la que tenemos aquí abajo, concierne al texto. Ya no se encuentra en un recuadro y está elaborado tipográficamente. Con esto se está rompiendo, más allá de algo meramente técnico, la imagen con relación a la palabra, presentando una tipografía totalmente ajena, ¿no? Que va a tentar al texto hacia una autonomía, hacia la disociación. En lugar de funcionar como un elemento integrado en la viñeta, pasa a ser un fragmento cuya continuidad es meramente literaria. Esta fórmula indisociada que vamos a ver va a ser la constante en la prensa europea, favoreciendo una narrativa gráfica de carácter esencialmente verbal. Es así que en este ejemplo, que pertenece a la familia Fenouillard de 1889, su autor, que se llamaba Christophe, retomará la misma viñeta exactamente 2 páginas después, acompañándola simplemente de 2 leyendas diferentes. En este caso, a fin de cuentas, la imagen por sí misma muestra poco. Es esencialmente el comentario, lo verbal, lo que la vuelve elocuente. Bueno, esto ocurría en Europa y ustedes ya lo han visto en sus clases de cultura mediática. Todo el impacto que tuvo la prensa, todo el impacto que tuvo sobre todo la prensa amarillista en su momento. Y del otro lado del Atlántico, las cosas van a ser muy diferentes, porque toda la herencia de Töpfer se va a recuperar. Y esto es uno de los elementos clave que dotaron a la narrativa gráfica norteamericana de una fuerza tremenda que todavía hoy en día pervive. Desde el Yellow Kid, que ya conocen muy bien, de Old Cult, de 1896, el filácter, el globo de texto, va a entrar en juego. Lejos de apoyarse en el lenguaje, la narrativa gráfica norteamericana pone lo visual a cargo, contrariamente a lo que estaban haciendo los europeos en esa época. En este caso, es importante que nos detengamos a analizar un poquito lo que ocurre. Fíjense cómo incluso este filácter originalmente no surge de un personaje que está hablando, surge de una manera engañosa de un aparato de reproducción de voz o de sonidos, ¿no? Pero en realidad es un periquito el que está hablando. Y por otro lado, fíjense cómo esta hibridación entre texto e imagen es bastante grande en el trabajo de Oldcalt, ¿no? En Hugan Sally, porque el propio texto se va a escribir directamente en el personaje. Lo que dice el Yellow Kid va a aparecer aquí. Esto es un ejemplo de lo que Töpfer proponía. Y un ejemplo llevado al límite, porque también el concepto de reproducción sonora es lo que está haciendo, lo que está bautizando el nacimiento del filácter, ¿no? Ok, si piensa, bueno, en este caso también de Old Cult, tenemos pues otros ejemplos de esta hibridación, ¿no? Los propios textos no solamente son textos separados de la imagen, sino que están integrados como carteles. Aquí tenía otro ejemplo. Bueno, hay otro ejemplo que aquí no tengo, perdón.
Hay muchos ejemplos de OutCast donde vemos que los personajes traen carteles, traen estandartes que precisamente nos están aportando algo narrativo dentro de los límites de la imagen. Ok, si pensamos que la narrativa... y este es el ejemplo, perdón, de Arzac, y nos hace pensar que si precisamente la narrativa gráfica se define por este carácter híbrido al que se refería Topfer, pues, ¿qué ocurre con este ejemplo de Moebius? Es un ejemplo de los años 60, 70, no recuerdo muy bien de qué periodo, se me hace que es más bien de los 70, de Arzac, en cuyo caso se prescinde totalmente del diálogo, salvo al final. Pero incluso en la única palabra escrita en Arzac, que es fin, vemos cómo esa palabra está retomando mucho de toda la geografía, de todas estas formas medio psicodélicas, ¿no? En su forma. Esto es muy importante. También tenemos otro caso de Avril, es un autor que se llama Noches de París, donde se lleva al límite esta idea de la disociación con el texto, ¿no? Y de hecho, se utiliza la evocación del texto mediante el filácter para poner imágenes que nos están comunicando algo acá, totalmente la narración, ¿no? Entonces aquí es importante ver también qué ocurre con estos casos más bien experimentales. Ok, vamos a pasar al segundo tema que nos ocupa, es el de la fisiognomía. La fisiognomía existe al menos desde finales del siglo XV, con los ensayos fisiognomicos que encontramos aquí de Leonardo da Vinci. Las pinturas del Bosco y de Bruegel, esto no es del Bosco, esto es de Bruegel, ¿no? De las pinturas del Bosco, de Peter Bruegel el Viejo, y también con el trabajo de Charles Lebrun. La fisiognomía hay que definirla y es, en sentido estricto, la pretensión similar a la frenología de que las características físicas de un individuo, sobre todo las de su rostro, son un reflejo claro de su psique. Incluso hasta unas décadas la fisiognomía se empleaba para determinar perfiles criminales. Claro que esto tenía un trasfondo muy peligroso que llevó a prácticas discriminatorias. Sin embargo, este enfoque también se empleó en la comunicación visual, como el eje rector de la representación de los personajes. Incluso en cine, si bien, ya nada más hago este paréntesis con respecto al audiovisual, Eisenstein, a quien seguramente van a escuchar mencionado a lo largo de su carrera, Eisenstein, si bien no mencionó la fisiognomía por cuestiones políticas, no todas estas implicaciones que menciono, él sí habló de la encarnación de la psique de los personajes a partir de la exageración de sus rasgos. Es un modo más largo de decir fisiognomía, pero es el mismo principio. Y este principio comunicativo a nivel visual es tan importante que precisamente Eisenstein lo utilizó para configurar mucho del lenguaje audiovisual, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver en los límites de la narrativa gráfica. Charles Lebrun, quien es el autor de esta imagen, nos dice que la fisiognomía es, abro comillas, un método que permite dibujar las pasiones, cierro comillas. Fíjense la importancia de esto, pues ¿cómo sería posible representar visualmente sentimientos invisibles como el odio, el amor, la tristeza o el enojo? La fisiognomía nos ofrece una respuesta a esta pregunta. Fácilmente lo podemos hacer mediante la encarnación de estos sentimientos en la exageración de los rasgos físicos. Por otro lado, Topfer, aquí tenemos otros ejemplos, en 1845 publicó el que se considera el primer tratado teórico sobre la narrativa gráfica, su ensayo de fisiognomía, cuya portada pueden ver aquí. Este trabajo inaugura una tradición dentro de la que tenemos a Will Eisner, con el cómic y el arte secuencial, y a Scott McCloud, a quien creo que ya habrán visto en algunas de sus clases de cultura mediática. En este ensayo, del ensayo de fisiognomía, Topfer propone que los rasgos exagerados de los personajes de narrativa gráfica tienen como función encarnar su naturaleza interna, para hacernos saber, y esto es muy importante, con una sola mirada, si el personaje es noble o villano. Es decir, el trazo nunca va a ser gratuito, sino que va a poseer un valor comunicativo muy específico. Por supuesto, este tratado también va a sentar las bases de la caricatura moderna, que no es exclusiva de la narrativa gráfica. Bajo esta lógica de la encarnación, es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las características visuales de los personajes y escenarios de narrativa gráfica no son gratuitas, sino que poseen una función comunicativa y simbólica muy específica.
Por ello, debemos de prestar atención a todos los detalles posibles: colores, ropas, rasgos, proporciones, accesorios o valor de línea. Vamos a ver algunos ejemplos ya en otro terreno, el del manga, con respecto a Goku, ¿no? Vegeta y Naruto y Sasuke. Ok. Como la fisionomía también se aplica en estos terrenos, fácilmente. En el caso de Goku, tiene unos ojos muy peculiares. Si pensamos un poco en algunos aspectos básicos de la comunicación visual, como aquellos que Kandinsky nos menciona particularmente en Punto Línea sobre el plano, podemos recordar que para Kandinsky hay tres figuras básicas como elementos de la comunicación visual. El círculo, que estaría trayendo una carga relacional, comunicativa relacionada con la protección, con la tranquilidad, con la armonía. El cuadrado, que estaría trayendo una carga comunicativa asociada con la solidez, lo firme, lo estable. Y el triángulo, que estaría trayendo una carga comunicativa asociada con el peligro. Quedémonos sobre todo con lo que acabo de mencionar del círculo y el triángulo y veamos cómo se aplica fisiognómicamente al diseño de personajes de Goku y de Vegeta. Goku es un personaje que con una sola mirada podemos ver, posee un arma noble, es incluso un personaje bastante infantil. Visualmente, ¿cómo se comunica esto? Precisamente con las formas bastante circulares de los ojos. La exageración, la encarnación del alma de Goku, un alma infantil, un alma noble, ¿en qué lo tenemos? En los ojos grandes, ¿no? Si los ojos son una puerta del alma, son la puerta del alma, precisamente entre más grandes sean, más generosa es el alma de aquel que está siendo dibujado, Goku. Entonces, Goku precisamente transmite con un solo vistazo ese aspecto comunicativo. Por otro lado, uno de los villanos, aunque después no lo es, el manga de Dragon Ball, es Vegeta. Vegeta, fíjense cómo en la fisionomía es diametralmente opuesto a Goku. En Vegeta todas las formas tienden a lo puntiagudo, a lo triangular. Vegeta es un ser peligroso, es un ser agresivo. ¿Cómo se nos representa esa parte de su alma, de su psique? Precisamente con formas que tienden a lo triangular. Fíjense, ¿no? Las cejas, los ojos tienden hacia lo triangular, por no hablar del cabello, que tiene un envolvente, ¿no? Una línea imaginaria completamente triangular. La fisionomía no solamente se queda en el rostro, también está en la pose de los personajes. Una pose relajada contra una pose totalmente cerrada, ¿no? La apertura espiritual del alma y de la generosidad de Goku, contrapuesta a ¿cómo decirlo? A lo cerrado de la actitud de Vegeta, ¿no? Entonces la fisionomía no solamente concierne al rostro, si bien primariamente estamos culturalmente habituados a verla en el rostro, también la tenemos en el cuerpo. ¿Qué ocurre con Goku? Y esto es algo importante en la narrativa gráfica. Los personajes rara vez son estáticos, son dinámicos y cambian. Hay momentos en los que Goku, por supuesto, pelea y se vuelve peligroso, agresivo, sobre todo cuando se transforma en Super Saiyajin. ¿Cómo se nos comunica de una sola mirada, como diría Topfer, la agresividad, la furia de este personaje? Precisamente con formas que destacan más lo triangular. Además, también el propio Kandinsky nos dice que el amarillo es el color que está asociado al peligro, por eso se nos ponen en las señalizaciones de carreteras, ¿no? Triángulos amarillos para que los veamos rápidamente y reaccionemos y los entendamos como señales de peligro. Todos esos aspectos de comunicación visual están precisamente muy aplicados aquí, ya en la versión en color de la animación, ¿no? Frente al manga que tenemos del lado izquierdo de Dragon Ball. Cuando, bueno, en la evolución también de Goku a nivel 3, todavía esto se destaca más. Fíjense cómo los ojos se cierran aún más, incluso se pierden las cejas. Y aquí quizás no tenemos tanto la forma triangular, pero sí una forma cuadrada. Pero lo triangular está en el cabello. Caso similar, el de Naruto y Sasuke, ¿no? Del manga Naruto, donde Naruto es un personaje, pues, más también equiparable a Goku, más generoso, más infantil, mientras que Sasuke es un personaje peligroso, más rudo, más serio, más similar a Vegeta, ¿no? Fíjense cómo la configuración visual de estos personajes tiene ciertos paralelismos con la de Goku y con la de Vegeta, ¿no? Cabellos puntiagudos, ojos más bien cerrados, agresivos, etcétera. Todo esto es el valor tan importante que tiene la narrativa gráfica. Comunicar rápidamente toda una narrativa compleja, todo un contenido psicológico de personajes bastante amplio.
llevando a terrenos de fisiognomía precisamente esta exageración del trazo. Hay un caso bastante interesante del manga que se llama Vagabond, está basado en la historia de Miyamoto Musashi, un Shugyosha, no es propiamente un samurái, un espadachín que se dedicaba pues a mejorar sus habilidades con la katana, y que, bueno, escribió un tratado. Aquí vemos un concepto muy importante. Miyamoto Musashi, en su tratado célebre del libro de los 5 anillos, él escribió acerca de la técnica con la katana, ¿no? Y él encontró un paralelismo muy interesante para nosotros en la cuestión de comunicación visual entre el sumie, que es la pintura japonesa de origen chino, con tinta china sobre papel de arroz, y precisamente el movimiento con las espadas japonesas. Este paralelismo conceptual muy importante en el caso de Musashi, lo encontramos precisamente en esta obra de Takehiko Inoue, el mismo autor de Slam Dunk, precisamente en el trazo. El trazo empieza a evocar mucho de la pincelada. Fíjense incluso cómo la sangre pues evoca toda la pincelada, todo el aspecto gráfico del trabajo con el pincel cobra aquí una relevancia y se va volviendo más abstracto conforme la historia avanza, ¿no? Hasta precisamente destacar todo el trabajo con el pincel que es tan importante para entender a Musashi, ¿no? Entonces, la espada precisamente se vuelve mucho un trazo. Entonces, es otra forma de fisionomía un poquito más abstracta. Bueno, hasta ahí en estas partes formales hay todo un universo muy grande, pero nada más quiero presentarnos. Vamos a pasar ahora al tercer punto, que era la vertiente mitológica. No me voy a detener a explicar de manera sucinta el monomito. No sé si lo vieron, esta cuestión del monomito, porque el semestre pasado sí lo habíamos visto con Gabriel Arango. ¿No? Ahora vieron un poquito sobre el monomito. Bueno, con respecto a Creo que no. ¿sí? ¿No? Ah, ok, perfecto. ¿No tuvieron conferencia con Gabriel Arango ahora? No. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a explicar rápidamente lo que es el monomito. El monomito ya tiene que ver más bien con las narrativas y es una estructura de carácter arquetípico que da cuenta de la unión entre consciente e inconsciente mediante una alegoría que vamos a encontrar en muchos lugares. La del héroe que abandona su mundo ordinario, que sería el símbolo de lo consciente, para adentrarse en un reino de formas fantásticas, el símbolo del inconsciente, en el que va a llevar a cabo hazañas que le permitirán desarrollarse y en algunos casos alcanzar la divinidad. Todo este monomito fue propuesto a partir de todo un trabajo antropológico de revisión y de comparación de distintos mitos por el antropólogo Joseph Campbell. A nosotros nos interesa mucho el monomito porque es incluso un modelo de creación en varios productos de comunicación. El caso quizás más célebre, más conocido, es el de George Lucas, quien recurrió al monomito para elaborar Star Wars. A tal grado, de hecho fue uno de los primeros en hacerlo, y la importancia que le atribuyó George Lucas al éxito de su trabajo, este monomito, fue tan grande que él mismo se dedicó a prestar su rancho y a producir varias obras de Joseph Campbell, ¿no? Sobre todo programas de difusión. Bueno, lo importante del monomito es que es esta gran estructura nuclear que parte de todos los mitos del mundo, digámoslo así, estoy exagerando un poco, pero como si encontráramos la estructura común a todos los mitos del mundo, ahí es donde tenemos el monomito. Y según Joseph Campbell, el monomito está dividido en varias fases. Estas fases, de hecho, en términos, por ejemplo, de guionismo, se aplican mucho en el método de guionismo Vogler. El método Vogler es un método que tuvo mucho éxito, por ejemplo, en El Rey León de Disney, y también lo utilizan mucho autores, inclusive, como Darren Aronofsky. El método Vogler simplemente lo que hace es tomar estas fases del monomito. Bueno, hay 3 grandes fases que precisamente responden a lo que mencioné acerca de este viaje del héroe, ¿no? Y del paso de lo consciente a lo inconsciente. Las 3 fases son separación, iniciación y retorno. La fase de separación es aquella en la que encontramos al héroe en su mundo ordinario. Quiero que piensen, por ejemplo, yo apenas vi Into the Spider-Verse, me gustó muchísimo precisamente con relación a toda esta parte mitológica y a su actualización en un contexto ordinario. No estoy hablando de adaptaciones de mitos, no. Estoy hablando de tomar ese sentido profundo, esa estructura narrativa del mito. Bueno, entonces la fase de separación ocurre en el mundo ordinario.
es cuando encontramos al héroe precisamente en sus condiciones más mundanas. Cuando Peter Parker es un estudiante, cuando Miles Morales es lo mismo, cuando Harry Potter pues, está hasta vestido con sus ropitas mugrosas y viviendo con los muggles, etc. La fase de iniciación es aquella en la que ese héroe pasa del mundo ordinario, símbolo del consciente, repito, a un mundo de formas fantásticas, símbolo del inconsciente. Este mundo de formas fantásticas es por lo general donde encuentra superpoderes, ¿no? Y esto va a traer un cambio. El cambio sobre todo representado en términos, por ejemplo, de narrativa gráfica por el traje del héroe, ¿no? En el caso del manga, la transformación de ciertos mechas, ¿no? Ciertos estados evolutivos de los personajes, etc. Ahí el héroe, en la fase de iniciación, va a llevar a cabo una serie de aventuras que lo van a hacer crecer internamente. Y por último tenemos la fase del retorno. La fase del retorno es aquella en la que después de tener este crecimiento en el mundo de formas fantásticas, el héroe regresa a su mundo ordinario para establecer un equilibrio. Teniendo en cuenta esta estructura bastante sencilla y simplificada del monomito, quiero que piensen en 2 ejemplos y en muchos otros más. Bueno, en 3. Matrix, El Señor de los Anillos, y estoy hablando un poquito de la parte mitológica antes de entrar propiamente a la narrativa gráfica. Matrix, El Señor de los Anillos y ahí tenía otro en mente. Se me fue ahorita. Ah, sí, y El Viaje de Chihiro. ¿No? En los 3 casos tenemos lo mismo. La primera parte, mundo ordinario, ¿no? Cuando Neo está como un oficinista, cuando Chihiro está pues, como una hija de familia, cuando en El Señor de los Anillos están en la comarca. La comarca representa el mundo ordinario para El Señor de los Anillos. Los personajes, por una u otra razón, son arrastrados a este mundo de formas fantásticas. ¿Ah? Llámese la Matrix, llámese el mundo de los espíritus japoneses. Por cierto, Coco retoma la misma estructura, por supuesto, que el viaje de Chihiro, ¿no? Ahí sería el mundo de los espíritus mexicanos. O llámese pues la parte interior de la Tierra Media, donde ya habitan todas estas figuras fantásticas. Hay todos estos héroes tienen que crecer. Incluso en El Señor de los Anillos es interesante ver que los hobbits crecen físicamente, ¿no? Como representación de ese crecimiento psicológico interior. Y después todos regresan. Una vez que han completado su tarea en ese mundo de formas fantásticas, regresan al mundo ordinario. Cualquier superhéroe, Peter Parker, después de ser Spider-Man, regresa a ser nuevamente el estudiante, el fotógrafo, ¿no? De día. En el caso del viaje de Chihiro, regresa también Chihiro con sus padres al mundo ordinario. En la Matrix también Neo regresa finalmente al mundo ordinario y esto es lo importante, restablecer un equilibrio. Esto es básicamente lo que constituye al monomito. Si les interesa más, pueden irse a checar el libro El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México. El monomito es interesante porque para la narrativa gráfica, queda inscrito en el cuerpo, en la apariencia, el trazo y los objetos que acompañan a nuestro héroe. Aquí están las fases. Estas son ya más completas, ¿no? Todos estos objetos son en realidad símbolos psicológicos que se adhieren al héroe, pero que reflejan un estado interno. Es decir, con base en la fisionomía, las numerosas transformaciones que sufre la apariencia del héroe, su trazo, por ejemplo, dan cuenta de un progreso psicológico a través del monomito. En ese sentido, el diseño de personajes basado en el monomito va a encarnar un viaje espiritual. Y esta palabra encarnar, como lo hemos visto, es fundamental para los personajes de narrativa gráfica. Esto es válido para héroes de manga como Goku, Naruto, Seiya, Motoko Kusanagi, Akira Fudo, Devilman, pero también para superhéroes de cómics como los de Marvel, DC, Image Comics, o para personajes de bande dessinée, que es la narrativa gráfica francesa, franco-belga, como aquellos de Linkal y El Mundo de Dena, obra de Jodorowsky y Moebius. Vamos a analizar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la separación, a la fase de separación tenemos una subfase. Esa subfase es la de la llamada a la aventura. En la llamada a la aventura, y aquí tenemos los ejemplos, simplemente tenemos eso. Cuando el héroe da indicios de ser un héroe y como consecuencia recibe signos sobrenaturales de ello. Es una anunciación, incluso en el sentido cristiano, revelando la esencia mágica o divina de este héroe.
Para los héroes de cómic, esto queda clarísimo en lo mundano de Peter Parker o Miles Morales, que ya había mencionado, pero también, por ejemplo, en Clark Kent, ¿no? Que es periodista, Bruce Wayne, un millonario. En realidad, la faceta normal, el punto de partida de casi todos los superhéroes, es esta condición ordinaria. Después tenemos otra fase, una subfase, mejor dicho, en la de separación, que es la de la ayuda sobrenatural, que consiste en la guía inesperada y mágica que recibe el héroe. Esta ayuda sobrenatural, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Berserk, un manga de Kentaro Miura. Dentro del diseño de personajes suele representarse mediante objetos mágicos, como las armaduras de los Caballeros del Zodiaco, originalmente un manga, la armadura Berserk en el manga homónimo que acabo de mencionar, los trajes de los superhéroes, o incluso en los mechas, piensen en Evangelion. Si bien no es un manga, ahí sí tenemos la estructura narrativa. Pero bueno, hablando de mangas, tenemos el caso de Messenger. Las armas mágicas, como pueden ser el cetro lunar de Sailor Moon, ¿no? Es decir, en buena parte de las armas y artefactos mágicos perdón, de la narrativa gráfica, encontramos una de las maneras más comunes para representar este concepto de la ayuda sobrenatural, sobre todo en esta fase de iniciación. Es decir, la ayuda sobrenatural en el diseño de personajes se muestra sobre todo como elementos o personajes que fungen como accesorios que orbitan alrededor del héroe, ¿no? Aquí tenemos muchos casos. Después, en la iniciación, tenemos el camino de las pruebas y victorias en el mundo de formas fantásticas. Y precisamente tenemos esta subfase en la iniciación. En la iniciación, subfase es la primera subfase es la del camino de las pruebas. En el anime y el manga, la representación de estas transformaciones del camino de las pruebas están presentes sobre todo en la unión entre el héroe y su bestia interior, como la de Naruto y su unión con el Kyuubi. Aquí no tengo imágenes. La de los Saiyajins y su unión con el Osaru, es así, la vemos aquí. La de Akira Fudo y su unión con el demonio Amon en Devilman, tampoco tengo. Y en muchos otros casos. Esta unión representa el restablecimiento del equilibrio con la sombra. Te voy a abordar qué es eso. Uno de los arquetipos principales, que podemos definir como la representación de todo aquello que negamos de nuestro ser, de nuestro alter ego, pero también como la unión entre la cultura y la naturaleza en un sentido más amplio, así como aquella del consciente y el inconsciente que ya estaba presente en el monomito. Detengámonos rápidamente en este aspecto de la sombra. Yo creo que todos ustedes recordarán una historia clásica de Robert Louis Stevenson que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene una génesis bastante interesante. La génesis es la de un sueño. Stevenson tuvo una pesadilla donde él veía una sombra que siempre lo seguía y que era muy parecida a él, pero que lo atacaba, era voraz, era asesina. Y pues bueno, ese sueño fue recurrente y de hecho se despertaba en medio de las noches pues, gritando y su esposa le preguntaba ¿qué tienes? Y él le contaba lo que estaba ocurriendo en esa serie de sueños. La esposa transcribió lo que Stevenson le platicaba y una vez ya de manera consciente, fíjense cómo incluso también en el proceso creativo tenemos mucho de esto, de este paso de lo consciente a lo inconsciente, ya de manera consciente Stevenson pues a partir de esas notas que surgieron en sueños, pues creó el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Para qué nos interesa esto en términos de videojuegos? De videojuegos, en términos de narrativa gráfica. Nos interesa porque lo tenemos muy presente y es precisamente el gran símbolo occidental de la sombra. La sombra, aquello que no somos, está precisamente muy representada en esta fase de las pruebas. En el caso del más evidente quizás lo tenemos con Hulk y Bruce Banner. Hulk es todo lo opuesto al científico racional, ¿no? Amable que es Bruce Banner. Incluso, fíjense cómo esta unión es muy importante dentro de la narrativa. Bruce Banner en un primer momento está totalmente disociado de Hulk, no lo controla. Precisamente estamos hablando de que la sombra y el héroe están totalmente opuestos. Pero ¿qué ocurre conforme el héroe va progresando en este camino de las pruebas? No se llegan a fusionar los dos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta apariencia de Hulk, pero tenemos esta apariencia de Hulk bien peinadito, ¿no? Que es precisamente el equilibrio entre el héroe y su sombra, Hulk. Y precisamente lo interesante con respecto al ethos de todos estos productos de narrativa gráfica es que la unión con la sombra otorga, y no en términos forzosamente mefistofélicos, pero otorga fuerzas descomunales que representan una progresión psicológica por parte del héroe. Esta sombra la tenemos muy claramente en Spider-Man, ¿no? En Spider-Man, por ejemplo, lo encontramos en el traje negro de Spider-Man, que posteriormente se convierte en Venom, ¿no? Y precisamente Spider-Man va a estar coqueteando
Fíjense aquí incluso la representación de la sombra como máscara es bastante simbólica. Va a estar coqueteando con ese lado oscuro. El primero, siendo parte de él, y recuerden que este traje negro le da poderes muy, muy grandes a Spider-Man, ¿no? Y después, pues bueno, tratando de encontrar un equilibrio. Esta sombra, como les había dicho, también la podemos encontrar como parte de la forma de la bestia interior, muy similar al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La bestia interior es precisamente también una forma de sombra, pero que está sobre todo presente en el manga. En el manga encontramos muchos héroes que tienen adentro un demonio interior, sobre todo con estas características demoníacas y bestiales. La sombra de nuestra cultura, sobre todo demoníaca y bestial, ¿no? Lo bestial es aquello, lo animal, aquello que hemos apartado de nuestra cultura. Entonces es muy importante también que la forma está hablando de condiciones sociales bastante profundas en el caso de la narrativa gráfica. Y detrás de todo este aspecto narrativo es que podemos entender no solo lo transmedia, sino también el éxito de estas formas. Bueno, el caso de Goku lo tenemos precisamente con el simio interior, incluso fíjense en términos de fisionomía, cómo la colita de Goku está representando ya esa unión con la bestia interior. Naruto, aquí no tengo imágenes, pero quienes lo han visto, en el caso de Naruto, sabrán que tiene un demonio interior, que es un zorro demoníaco, nuevamente animal y demonio, que primero está también como algo opuesto y acaba integrando. Estas recurrencias son muy importantes porque las encontramos tanto en Oriente como en Occidente, en producciones de literatura clásica como en producciones más actuales y siguen perviviendo. La razón detrás y la importancia de estas formas arquetípicas y del monomito, según algunos teóricos, estribaría en el hecho de que representan procesos comunes a todo el inconsciente colectivo. Por eso que no envejezcan tanto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo precisamente de este interior con el Goku Super Saiyajin nivel 4, que precisamente habla de esta integración de las dos formas. El héroe con su sombra, la bestia, el chango, en una armonía perfecta. Ok, aquí también incluso en Goku hay un momento en el que se enfrenta a su sombra, literalmente, es esta es su sombra, ¿no? Es un Goku como bizarro, el propio bizarro de Superman también es otra forma de sombra. Ok, vamos nada más a mencionar otro elemento que tiene que ver con la apoteosis. La apoteosis es muy importante también en los héroes de manga, cómic y bond de cine. Se define como el momento en el que el héroe se cuenta entre los dioses, este momento de trascendencia que lo acerca a lo divino. En el manga lo encontramos a montones, en los cómics también, ¿no? La propia noción de superhéroe nos habla de la apoteosis. La apoteosis supone la integración con la sombra y con otros contenidos inconscientes como el ánima o el animus, ¿no? El ánima sería la parte femenina del inconsciente colectivo de los hombres y el animus la parte masculina del inconsciente colectivo de las mujeres. Esto se representa muchas veces a partir de una pareja idílica, ¿no? Tradicionalmente en los cuentos de hadas, esto es la princesa que va a ser rescatada o el caballero que restaca. Claro, algo muy importante en las narrativas, las narrativas gráficas actuales es que esto se está invirtiendo. Ahora, la heroína es muchas veces la que libera y quien está preso es muchas veces el personaje masculino, ¿no? Incluso en el viaje de Chihiro lo podemos ver. Por ejemplo, uno de estos ejemplos lo tenemos en Ghost in the Shell. Pero bueno, rápidamente sobre eso, me gustaría mostrarles, vamos a pasar ahora a la parte de lo transmedia. Lo transmedia es muy importante porque vale la pena explicar estos conceptos antes que nada. Una narrativa transmedia es aquella que se despliega en dos o más soportes o medios distintos. Por ejemplo, un cómic cuya historia se expande o complementa mediante un videojuego. Esa es la narrativa transmedia. La transtextualidad es un poquito más complicada, sobre todo porque hay varias nociones. Pero, por ejemplo, Gerard Jonet la concibe más como todo aquello que pone en relación manifiesta o secreta a un texto con otros textos. En ese caso, pues tendríamos también mucho de transtextualidad en varios casos que vamos a analizar ahorita, de adaptaciones, llamémoslo así, de productos de narrativa gráfica. Kristeva, por ejemplo, le llama el término intertextualidad y con él entiende aquello que se refiere a todas las vinculaciones de una obra o texto con otras obras, a una referenciación mediante la cual el significado de una narración se comprende mediante otras narraciones. Bueno, ¿para qué nos interesa todo esto? Porque una de las particularidades de la narrativa gráfica es que suele ser el punto de partida de todo un entramado productivo. No empezamos haciendo la película y después el cómic. Bueno, no en los casos, no en la mayoría de los casos,
sino que se empieza haciendo la narrativa gráfica, el cómic, manga o bond de cine, y a partir de ello se adapta y incluso la historia se expande. Dragon Ball es un ejemplo de ellos, ¿no? De ello, Naruto, etcétera. Incluso en los propios videojuegos derivados transmediáticamente de estos cómics, se puede encontrar una narración ampliada. Este es precisamente un ejemplo de narrativa transmedia. Bueno, hablando de narrativas transmedia, hay algo muy interesante que les quiero mostrar precisamente de Spider-Man en Into the Spider-Verse. Miguel, si te parece, ahorita todavía tenemos 5 minutitos, pero para ir calculando más o menos. Así. Sí, entonces ya vamos cerrando, ¿no? Sí, tenemos 5 minutos, no te preocupes, nada más te digo para que te dé tiempo de ir sintetizando las ideas finales y preguntándole a los alumnos ahorita si tienen comentarios, preguntas. Bueno, en lo que Miguel encuentra el video, ¿qué les parece? Si tienen alguna pregunta, muchachos, profesores, algún comentario. Como se pueden dar cuenta, el tema de la narrativa gráfica, pues es todo por supuesto, es un arte, pero implica una gran serie de elementos, ¿no? De todo tipo, visuales, semióticos, ¿no? Literarios, narratológicos. Entonces, a ver, Edith Flores quiere preguntar algo, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Sí, mi pregunta es un poco breve, pero bueno, primeramente muchas gracias por haber venido y gracias a la presentación. A mí en lo personal me agradan mucho los cómics y también las películas de los cómics, pero creo que en la actualidad se ha perdido un poquito, al hacer la adaptación entre cómic y película, se ha perdido un poquito la esencia del cómic y me gustaría saber qué piensas al respecto. Claro, Edith, es un tema muy interesante. Yo también comparto en general tu punto de vista, precisamente porque se pierde la esencia de los personajes de narrativa gráfica, de cómic, al momento de que pasan alguna adaptación transmedia, sobre todo cuando hablamos de imagen real. Se pierden porque carecemos de la fisiognomía. El personaje ya no tiene toda esta naturaleza basada en el trazo. Al momento que incluso pasamos, claro que hay una forma de comunicación mediante lo gestual, mediante lo actoral, muy importante, pero no es la misma. Y precisamente como su esencia, y ahí sí en ese sentido hablo de la encarnación del espíritu, de los personajes, de su psique, ya pasa a otro medio que no es realmente el adecuado, es ahí donde fracasan muchas de las adaptaciones. Pero es algo que se ha ido estudiando bastante en la industria, precisamente el por qué, ¿no? De Dragon Ball tenemos Dragon Ball Evolution, una porquería, ¿no? De incluso muchos personajes que viven en cómic, ¿no? Garfield, los pitufos, etcétera, se han tratado de adaptar a cosas cercanas a la imagen real o la imagen generada por gráficos. Precisamente lo que se ve, y es creo que algo que podemos entender con el ejemplo de Spider-Man Into the Spider-Verse, es que la adaptación transmedia debe de entender que cada medio aporta desde sus especificidades elementos comunicativos nuevos y los debemos de tomar en cuenta para que apoyen esos elementos un concepto nuclear, un concepto que está precisamente en la narrativa. Y con ese comentario también trato de terminar lo de narrativas transmedia. Por ejemplo, todos estos conceptos narrativos que tienen que ver con el ascenso del héroe, los podemos encontrar traducidos a otro medio, pero no solo traducidos, sino también amplificados en su sentido al medio audiovisual en esta escena. Esta escena es en la que Miles Morales, ¿no? Pues realmente se pone el traje de su Spider-Man y es altamente significativa con relación a tanto lo transmediático como los contenidos narrativos. Voy a ponerla súper rápido. Le estoy quitando el sonido. Bueno, muy importante el sonido. Rápido. Y si quieren vayan preparando otras preguntas. ¿Las tienen? Ok. Javier, adelante con la pregunta. Sí. Javier. Sí, Javier, si gustas. Sí. Bueno, mi pregunta es que nos mostraste principalmente varios de los paneles de el manga de Dragon Ball de Akira Toriyama, ¿no? Pero quisiera ver si tú crees que esto se respetó en el anime original, ya que, si no mal recuerdo, hace cuenta en diferentes episodios
eran hechos por diferentes como compañías de animación, ¿no? Entonces Sí. tienen diferentes estilos de arte. Quisiera ver qué piensas al respecto y si tú crees que mantiene como la misma esencia de los dibujos del mangaka original. Sí, yo creo que grosso modo sí la mantiene. Eso también responde a una cuestión productiva en Japón que gira en torno al manga. Es algo muy importante, rápidamente quiero mencionar. En Japón, por ejemplo, hay toda una estrategia que se llama Cool Japan. Es una estrategia financiada por el propio gobierno japonés como respuesta precisamente al éxito que han tenido los mangas y otras producciones de este tipo. Esta estrategia del Cool Japan incluso iba a tener como su prueba de fuego con los Juegos Olímpicos que desde el año pasado estaban previstos, ¿no? En ese sentido se integran precisamente un montón de narrativas transmedias japonesas, pero que siempre se originan desde el manga. Y para responder a tu pregunta, en Japón precisamente hay un pipeline muy claro de que todo inicia desde el manga y que hay que respetar la mayor parte de los elementos del manga. A lo mejor para los años 80, cuando Dragon Ball se hizo y se empezó a animar, todavía esto no estaba tan consolidado como hoy en día. Pero en términos generales, frente a, por ejemplo, las adaptaciones occidentales, sí tenemos que incluso el propio Toriyama participaba en la revisión de los productos de animación. Claro que, como dices, pues de pronto cambiaban los estudios de animación y cambiaba el estilo, y en ese sentido, pues sí había detalles que no se preservaban. Pero de hecho, Dragon Ball es uno de los animes que más han respetado no solo la narrativa, sino también las características de los personajes. Por ejemplo, si tú confrontas el estilo visual de Berserk, perdón, de Berserk, de Los Caballeros del Zodiaco, en el manga con el de la animación, son muy dispares. Entonces, sí, eso es muy importante en el caso de Japón y grosso modo yo creo que sí se ha respetado. Ok, ¿alguien más? DC, me aparece. ¿Quién es? Yo, Dan. Dan, adelante. Sí, bueno, iba a preguntar, bueno, ahorita que mencionabas tú, Miguel, sobre cuando cuando adaptas una cosa de un medio a otro, tienes que tomar en cuenta las diferentes ventajas y desventajas de ese medio. ¿Qué ejemplo pondrías tú de una adaptación buena? Pero no una adaptación buena es la pregunta, sino una adaptación que aproveche el medio en el que está y una que a lo mejor no la aproveche para nada. Sí, en adaptaciones de manga, particularmente Ghost in the Shell, es una adaptación que aprovecha muchísimo lo visual, sobre todo porque en el manga hay consideraciones visuales sobre los espejos, sobre la superficie del agua, que están inscritas en la propia potencialidad del medio audiovisual. Hablas de Ghost in the Shell, hablas de la adaptación del... De Mamoru Oshii de 1995. Sí, no la de La Vigilante del Futuro. La de animación, la primera adaptación de Mamoru Oshii de 1995. Para nada la de en la que sale Scarlett, la de Rupert Jenkins, creo, en la que sale Scarlett Johansson, para nada. Esa sí es un fracaso total, aunque trató de preservar tomas, pero precisamente lo que no entendió la adaptación de Ghost in the Shell a imagen real reciente fue que no solamente se trata de copiar las tomas, sino precisamente de entender qué ofrece el medio y aprovecharlo para potenciar precisamente estos núcleos narrativos que más o menos elucidamos. Aquí, por ejemplo, en esta escena, es muy interesante ver cómo lo audiovisual sí ofrece algo narrativamente muy poderoso. No solo está evocando y respetando mucho de la narrativa gráfica, ¿no? Con sus propios elementos estéticos como la trama, los trazos, etcétera, sino que nos está hablando de algo conceptualmente muy poderoso. Este ascenso del personaje, ¿no? Incluso una suerte de apoteosis. Fíjense cómo audiovisualmente se representa mediante el encuadre. Es una caída, pero es una falsa caída. Es una caída que es ascenso. Ajá, y esto es un concepto muy importante. De hecho, tiene su nombre dentro del monomito. Se llama catábasis. El catábasis es el descenso que antecede a un ascenso. Lo vemos mucho, por ejemplo, en la Divina Comedia. Es la condición necesaria para un ascenso. Aquí tenemos este concepto de catábasis adaptado y potenciado por las herramientas de edición, de montaje del audiovisual. Y en el cómic es diferente cómo se maneja. Aquí tenemos la catábasis. El personaje cae, pero simplemente al invertir la toma y al utilizar un movimiento congelado, porque la catábasis también se suele representar como una caída congelada en el tiempo. Estamos representando eso. La caída es un ascenso, ¿no? Y este es el crecimiento precisamente que tienen los personajes. Vean, falta la música, y la música es súper poderosa aquí. Entonces, esta caída prolongada, incluso yo trabajo un poquito sobre esta noción de la caída prolongada, la encontramos en un montón de obras y tiene un sentido bastante profundo. La caída dura muchísimo, más de lo que no es realista.
es una caída simbólica. Y claro que es ascenso, pero simplemente con esa inversión de la imagen, ese cuadro invertido, vemos una adaptación que a mí me parece bastante exitosa del concepto esencial de la narrativa gráfica, a la vez que se respeta lo que se puede respetar. Hay cosas que no se pueden respetar, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que este es un ejemplo también bastante bueno de esas adaptaciones. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para cerrar? Yo, Adelante, Denise. tú en lo particular, o sea, ¿qué cómic dirías que es muy bueno, o sea, muy, muy bueno, representado en imagen y en escritura? Sí, mira, particularmente pienso en cómics de Satoshi Kon como Opus, sí, tanto la parte precisamente del guión como la parte de la imagen, a mí me parece pues, sublime. Y hay otros quizás más experimentales, donde estas nociones se llevan bastante al extremo. Hay uno de Shintaro Kago, aquí no lo tengo a la mano, que se llama Abstracción, es un cómic muy pequeño, y la narrativa es muy breve, es una narrativa muy breve, pero utiliza todos los recursos posibles de la viñeta, incluso la mueve en 3D para empezar a cercenar los cuerpos, al mismo tiempo construir un hotel de paso, etc. Toda una parte experimental de cómics que a mí me gusta mucho. Y también en estos ejemplos pienso en el Daredevil de David Mack y también en Kabuki, la serie Kabuki, creo que son 5 entregas del mismo autor. David Mack es un autor, de hecho fue del que puse la... ¿Ya están en español todas estas, Miguel? Sí, sí, la mayoría de David Mack está en español. Kabuki no, pero el Daredevil de David Mack sí está. Y este es el trabajo de David Mack. David Mack utiliza precisamente el texto con una versatilidad enorme. A veces utiliza tipografía, a veces utiliza texto así como de niño, incluso las propias letras aquí como texto. Y la narrativa en sí es muy profunda. Es finalmente una paciente de un hospital psiquiátrico que se cree superhéroe, etcétera, aunque hay ahí cambios bastante importantes. Y al mismo tiempo la imagen es muy versátil. No solamente se trata de una versatilidad técnica, así como un alarde de técnica, sino una versatilidad que está representando precisamente los conceptos de la historia, ¿no? La fragmentación, por ejemplo, del rostro de este paciente que está recordando su infancia, pues la vemos aquí, ¿no? Con el collage. Este rostro fragmentado e intervenido nos habla de la fragmentación de la personalidad. Este atentado contra el ojo, ¿no? De un padre golpeador y, bueno, la madre que está gritando aquí, ¿no? Hablan mucho de esta parte psicológica. Entonces, particularmente quizás esta sería mi respuesta más contundente. David Mack en Daredevil o en Kabuki. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Ya estamos sobre el tiempo, ya no te quitamos más tiempo de tu clase. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchachos, les recordamos, cada profesor ahorita les va a dar indicaciones para que sigan su clase ahorita a las 4 o a las 5, según cada profesor. Por lo pronto, el grupo de Pablo Soto y Samuel Martínez, nos vemos a las 5 nuevamente en la liga. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos, gracias Sam, gracias Saludos. Ale, gracias. Gracias. Gusto saludarte, Miguel. Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto a Hasta luego. todos. Gracias. Nos vemos, Lupita. Ay, gracias. Nos vemos, Ángeles. Chao. Bye, bye. Chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Bye, bye. Y gracias, Gabriela.